Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo de Justicia TV. Hoy vamos a platicar uno de los temas que me parece más importantes, que es el de la participación de las mujeres en los mercados laborales. ¿En dónde estamos hoy en México? ¿Qué ha pasado con todo este asunto de la pandemia? ¿Qué ha pasado con algunas decisiones de gobierno? ¿Y cómo van las empresas en esto para que sea en serio, en esto de los techos de cristal y los pisos pegajosos? Ya vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Por lo pronto, déjenme presentarle a nuestras invitadas. Saludo con mucho gusto a Arlet Leal, ella es promotora de liderazgo empresarial femenino. Arlet, como siempre, un gusto tenerte aquí en el círculo. Gracias. También es un gusto para mí, sobre todo para platicar de un tema tan interesante como es el de mujeres. Así es, tan importante, interesante. Silvia Rodríguez también está con nosotros, capacitadora, coach. ¿Cómo está, Silvia? Hola Mario, muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí contigo y con Arlet. Muchas gracias. Gracias a las dos. Y yo quisiera, Arlette, empezar por donde nos gusta, siempre empezar en el círculo, que es saber dónde estamos colocados, ¿no? ¿Cómo estamos en México en la participación de las mujeres en el mercado económico? Sabemos que evidentemente es un tema que se ha ido cambiando al paso de los años, donde hay avances, ¿no? En algunos rubros particularmente muy notables, pero en la parte de los mercados laborales, ¿en dónde estamos hoy? Claro, como lo vimos y solamente como antecedente, María, me gustaría comentar que fue muy analizado que el principal grupo que fue golpeado durante la pandemia, pues evidentemente fue el de las mujeres, ¿no? Tan solo en, por ejemplo, Latinoamérica, 13 millones de mujeres se quedaron sin empleo desde que apareció por primera vez el COVID-19, según las cifras que reportó la OIT. Un año después, para mayo de 2020, afortunadamente esta tasa de participación económica incrementó un poco, es decir, tuvimos una caída de un 35%, un año después aumentó afortunadamente 9 puntos a un 44%, y en mayo del 2021 por primera vez vimos que las mujeres que estaban ocupadas de la población económicamente activa, pues ya rebasó todos los empleos que se habían perdido. Hoy, en el 2022, la recuperación de las mujeres post-pandemia sigue avanzando, afortunadamente. Se estima un aumento significativo de personal femenino en todas las empresas, pero pues evidentemente tiene que haber una serie de factores, tanto como bien lo mencionabas, empresariales y gubernamentales, para que podamos tener otra vez este impulso y aún así seguir en el mercado laboral creciente como se ha venido desempeñando el sector. De acuerdo, Arlet. Y a lo mejor parece una obviedad, Silvia, pero a mí me gustaría que platicáramos un poco de por qué le pegó más a las mujeres, ¿no? Eh, porque no debería haber sido así, pero creo que porque resulta revelador de que cómo todavía sigue habiendo cargas desiguales en temas de cuidados, en temas de economía formal e informal, en términos de salarios, que me parece, no sé cuál sea tu lectura, que eso también se hizo evidente con este impacto desigual de la pandemia. Así es, bueno, fueron dos factores esenciales. El primero es que la mayoría de los trabajos que fueron considerados como esenciales son aquellos trabajos donde las mujeres no tienen una alta participación, que es toda la parte de manufactura, toda la parte de construcción, etcétera, y los trabajos que fueron considerados como no esenciales, toda la parte de comercio, toda la parte que incluso a veces es la parte informal, todo eso bajó y ahí es donde estaba la mujer mayormente laborando. Y por otro lado, como tú bien comentas, cuando llega la pandemia, la mujer es, por una norma social, considerada siempre la cuidadora del todo. Entonces, al llegar la pandemia y empieza a haber esta situación en la que las escuelas están cerradas, los niños no pueden acceder a este espacio de educación fuera del hogar, empieza a haber personas enfermas en la familia y si no personas en la familia enfermas, personas que no podían tan fácilmente salir porque eran personas vulnerables y De tenían acuerdo. que quedarse en casa. E inmediatamente la mujer, hija, madre de cualquier edad, se convierte en esa cuidadora que tiene que dejar todo de lado para estar en casa y ocuparse de la familia. Pero además, no sé si coincida Silvia, porque además está este tema, bueno, primero el efecto que bien apuntas de la pérdida de empleos, que vimos en el caso mexicano, parece que ya se nos olvidó, pero fue una caída del 8% de la economía, fue gigante el golpe, incluso mayor que, si no me equivoco, que la caída del PIB del 2007-2008, cuando fue toda esta crisis financiera a nivel global, fue enorme la caída.
Pero además, esto, Silvia, en el hecho de que cuando alguien se tiene que quedar en casa, ¿no? Cuidando a los niños o a los adultos mayores, muchas veces el ingreso más alto es el del hombre, ¿no? Ujú. No por otra cosa, sino por otra vez la desigualdad en el tema salarial. Exactamente, entonces está la parte de que el peso por lo general lo lleva el principal proveedor, que por lo general es el hombre, porque por esas brechas hay salarios más altos, pero aún así la mujer siempre se le atribuye esta característica de cuidado, de Ujú. nutrir, y no necesariamente de hijos, porque de repente pensamos, bueno, estos son las mamás, pero todas las jóvenes, las que no tienen hijos, no es así. Incluso Así mujeres es. jóvenes tuvieron que dejar sus empleos, mujeres sin hijos, para dedicarse al cuidado de los padres o para apoyar para que mientras papá y mamá pudieran ir a trabajar. De acuerdo. Arlet, antes de empezar, yo quisiera conocer también tu perspectiva sobre eso, sobre este impacto diferenciado, que además nos daba cifras muy claras del tamaño del golpe y afortunadamente también de lo que ha ido de recuperación. Complementando con lo que dice Silvia, insisto, sí, la mujer tuvo que regresar a la casa para el cuidado prácticamente de los hijos de la familia, porque las mujeres que estaban directamente en trabajos esenciales enfocadas a atención al público, desafortunadamente tenían también el temor de llegar a sus casas y contagiar a sus familias, entonces Ujú. tuvieron que prácticamente dejar empleos, también impactó pues obviamente la falta de guarderías, que teníamos a los hijos en casa. Entonces, la mujer tuvo que dejar sus trabajos, es decir, no necesariamente fue que se haya recortado, Ujú. que haya bajado su empleo, sino que también tuvieron que renunciar justamente por el temor de contagiar a su familia y también, Mario, en el sentido de que tenían ellas que hacerse cargo, como bien lo menciona Silvia, prácticamente del hogar. Entonces, por eso fue que la mujer tuvo esa repercusión y ese impacto principalmente dentro de grupos vulnerables de la pandemia. De acuerdo. Y yo quisiera de una vez seguir ya que estamos en esos temas, vamos a platicar un poquito más adelante con detalle en el tema de las empresas y las políticas que se siguen dentro de las empresas, ya sea para impulsar o para frenar, en algunos casos, aunque no se acepte, pero que en los hechos ocurre. Pero yo quisiera, ya que estamos en esto, Silvia, detenerme en la parte de la política pública, porque bien decías esta lógica de los cuidados. Ahí está para el registro histórico las palabras del propio presidente de la República, ¿no? Diciendo la mejor política de salud son las mujeres, ¿no? Y la mejor enfermera es una hija. Y uno decía, bueno, entiendo que el presidente pueda ser un hombre de más de 60, 70 años, pero es el presidente, pues más allá de la formación, la experiencia personal, el problema es que cuando un alto funcionario expresa eso, no solamente está expresando su punto de vista, sino está reflejando una visión casi pues, de quien encabeza el gobierno. Y lo quisiera llevar, Silvia, a este tema de la lógica de los cuidados y de cuáles son algunas de las políticas que permiten la incorporación de las mujeres o facilitan la incorporación y algunas políticas que inhiben. Y quisiera preguntarte por dos en particular. Uno, el tema de las estancias infantiles, que es una política que ya desde el inicio de la misión se paró y se cambió por esta lógica de transferencia de recursos. ¿Qué importancia tienen esos temas cuando hablamos de la incorporación de las mujeres a los mercados laborales? Bueno, definitivamente la parte de las estancias es algo básico e indispensable para la mujer. Es algo que sin ello definitivamente no hay manera de que la mujer se sienta libre de poder incorporarse a la fuerza laboral. Ahora, muchas veces se tiene también esta creencia, como tú comentas, como dice el presidente, que está este ejército, se cree que está este ejército de mujeres que están ahí para el cuidado y que si yo en edad laboral no tengo acceso a estancia, pues ahí está mi mamá, o ahí está mi tía, o mi abuelita, o mi vecina, ¿no? Y al final esa responsabilidad, cuando no hay una política fuerte de tener estos apoyos para el cuidado de los hijos, en número, en acceso a, pues a nada más se transfiere a otras mujeres, ¿sí? A lo mejor habrá mujeres que podrán transferir esa responsabilidad a su familia extendida, pero al final se sigue relegando a un sector de las mujeres al hogar por no tener esta accesibilidad, que sea fácil, que haya el número requerido, que los horarios sean extendidos, porque de repente los horarios no coinciden con los horarios laborales. Entonces tiene que ser una política completa, no nada más del acceso a,
que haya el número de estancias necesarias, sino que también los horarios cubran el horario laboral que se está exigiendo. Absolutamente, porque ya quiero ver yo qué empresa permite que alguien salga a las 12 del día para ir a recoger a su hijo, llevarlo, llevarla de regreso a la casa y luego regresar a incorporarse. Se vuelve muy complicado en términos de ejercicio Claro. profesional. Y en ese sentido, Arlet, que siguiendo con este mismo tema, ¿qué papel juegan también temas como este de las escuelas de tiempo completo, que me parece que remite muy bien esto que apuntaba Silvia ahora, de la lógica de los espacios, las estancias y los horarios? Yo creo que es una política que pudiera apoyar mucho, tener escuelas de tiempo completo, justamente para la reincorporación de la mujer en el campo laboral. Y sobre todo, Mario, hablando de temas de formalidad. ¿Por qué? Porque también hemos visto que si la mujer nuevamente está en el mercado laboral, pero no necesariamente en puestos de tipo formal, sino justamente por la parte de los horarios, el poder ir y venir, dejar a mi hijo, no tener la escuela de tiempo completo, pues me tengo que dedicar a un empleo que sea, que yo pueda estar saliendo, que no sea formal, el que pueda ir y venir. Entonces, esto desafortunadamente tampoco ayuda, Mario, porque la calidad de los empleos también, los que se recuperen, es muy importante considerarlos. El que tengan, lo hemos platicado, prestaciones laborales básicas mínimas, como la atención y la seguridad social principalmente. Entonces, también esta política justo de empleos de tiempo, perdóname, de escuela de tiempo completo, pues va a venir a ayudar. O algo que también es una ventaja importante que surgió durante la pandemia para el tema de las mujeres es los horarios flexibles, ¿no? Eso te iba a decir, Muchas, ajá. claro, muchas compañías, obviamente las que no están enfocadas directamente en atención al público, pues tienen hoy la política de que puedan trabajar en esquemas de home office. Vimos que muchas compañías se han quedado en esquemas de home office, en esquemas Ujú. híbridos, sobre todo las que llevan una parte corporativa. Entonces esto afortunadamente va a impulsar justamente a que haya una mayor reincorporación de la mujer, y lo que nosotros obviamente proponemos en la parte privada es que estos puestos sean considerados principalmente, sin una discriminación por supuesto, pero para las mujeres, justamente por lo que hemos platicado del cuidado de los hijos y del balance familia-casa. De acuerdo. Siguiendo con esa idea, Silvia, tú percibes, porque me acuerdo que aquí lo hemos hablado mucho, la pregunta de si la pandemia era un paréntesis o un parteaguas, ¿no? Y dices, bueno, si es un paréntesis, pues nada más pausamos la vida y luego le quitamos el botón y regresamos a lo mismo que estábamos haciendo antes, o si es un parteaguas, ¿no? Si nos muestra formas diferentes de hacer las cosas. ¿Tú percibes, Silvia, que en este tema del que estamos hablando ahora, del que seguiremos ahorita con más detalle, pero tú percibes que en este tema las empresas sí han entendido que puede haber otras formas de trabajo distintas al horario de 8 horas, al tema de 8 horas cuando bien, digamos, porque sabemos que muchas son incluso más, ¿no? Presencial estrictamente, continuo, decir todo lo que ya sabemos que es una forma tradicional, pues más rígida, que a veces no necesariamente es la óptima en términos de organización de empresa, pero sí por lo menos la más arraigada. ¿Tú sí percibes que las empresas se abrieron un poquito a entender otras formas de organización? Yo sí lo percibo y lo veo. Cuando voy a las plantas, yo estoy en una zona completamente de manufactura, y cuando voy y estoy en las plantas, me da gusto ver oficinas semivacías, Ujú. porque las personas están trabajando, unos en casa, otros están en oficina. Me da gusto ver que cuando yo estoy capacitando, veo a personas operativas que diríamos, bueno, yo no puedo hacer home office porque mi Claro, trabajo es armar. Sin embargo, veo que me dicen, el próximo curso lo vamos a tomar en línea, entonces yo voy a salir 2 horas antes y desde mi casa voy a hacer la capacitación. Entonces mi parte operativa sí la hago en la planta, claro. pero me voy a mi casa a terminar mi capacitación necesaria para poder continuar con mi trabajo. Entonces no solamente lo percibo, lo he vivido y me da mucho gusto, pero algo que quiero anotar es que la flexibilidad debe de ser parejo, no nada más decir la flexibilidad para las mamás, para las Ujú. mujeres, las que tienen hijos, porque el cuidado, esto es parte ya de la parte social, es el Claro, cuidado de esos hijos debería de ser responsabilidad del núcleo familiar completo, ¿verdad? De la pareja, el padre, la madre, y entonces esta flexibilidad debería también de dársele un poco este giro
de que no es nada más que las mujeres, que las mamás podamos tener esa flexibilidad, sino completo, para que también el hombre con esa flexibilidad pueda hacerse responsable y ahora sí que se logre ese trabajo en equipo para lograr una verdadera conciliación. Pero yo sí no nada más lo percibo, lo veo y me da mucho gusto porque creo que es un paso adelante saber que no necesitas estar sentado 8 horas frente a una computadora para ser productivo. Solo para ilustrar si estoy entendiendo bien, Silvia, esto que dices, me viene a la mente lo que pasa con las políticas de maternidad o de paternidad. Que el tema no solamente es darle a las mujeres de los 3 meses para que puedan estar en el cuidado de los hijos, sino que al darle a los hombres, además de que, por supuesto, eso se traduce en la calidad del niño o la niña que tiene el contacto de su padre, además de darle al padre la oportunidad en un momento clave de la vida poder estar ahí, empareja la cancha, ¿no? Porque entonces ya no deja de ser pues es que si es hombre, pues es menos tiempo y entonces mejor contrato un hombre que una mujer, porque si es mujer le voy a tener que dar los 3 meses. No, pues en el momento en que es parejo, tiene efectos para todos lados, ¿no? Se acaba, tú mismo lo mencionaste, Mario, dijiste, la oportunidad al hombre de estar ahí. Esto está muy bonito, pero la oportunidad no nada más de que el hombre esté ahí, sino de que le entre con todo, el hombre tenga esa participación activa, mientras la mujer hace las labores propias de estar con un recién nacido, hay un sinfín de cosas más que se tienen que hacer y que ahí el papá puede ocuparse. Entonces, en ese momento que es parejo y es justo, como ya se está viendo en países más desarrollados que están empezando a implementar estas políticas, pues ya realmente se elimina esa ventaja de, ay, esta jovencita se nos va a embarazar, se nos va a ir, donde empieza nada más esa discriminación. De acuerdo. Y vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con esto, pero nada más para reforzar esto que dijo Silvia, que me parece muy importante, que a veces no nos damos cuenta ni cómo decimos las cosas, sobre todo los hombres. Gracias por destacarlo. Porque nada más para enfatizar eso, esos meses no son para que el hombre ayude en nada, porque no está para ayudar, sino no es ayuda, porque no es accesorio, sino es la misma responsabilidad que tiene la mujer. Y por eso políticas de ese tipo pues, lo que hacen es emparejar la cancha, ¿no? Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con Arlette para preguntarle qué políticas justamente son las que se están implementando en otras partes, justamente para evitar de pronto esto de una mujer empieza una carrera, de pronto decide tener familia y entonces se convierte en una brecha que cuando se reincorpora a los mercados laborales, pues a veces ya no se reincorpora o en la misma posición o no se reincorpora en el mismo punto donde dejó la carrera que a lo mejor un hombre continuó. Y luego, ¿por qué vemos que hay más directores que directoras? ¿No? Que evidentemente no es un tema de capacidad, sino es sistémico. Pues, ¿dónde está pasando eso? ¿Y qué políticas se están haciendo para atender ese asunto? Si les parece, lo platicamos regresando de la pausa. Estamos de regreso y, Arlette, hemos aprendido que hay múltiples barreras, ¿no? Para la entrada de las mujeres. Alguna vez lo hemos platicado como en las universidades, ¿no? El tema de las carreras, estas carreras para hombres, ¿no? Que las ingenierías y todo esto, donde ha habido barreras de entrada, a veces desde la propia formación, pero también hay veces que sabemos que ya incluso sorteando esas barreras, dentro de las propias empresas se producen estas brechas y hay varios momentos como clave, ¿no? Desde los procesos de entrada, de selección, pero luego están estos momentos donde van de pronto carreras muy exitosas que por decisiones personales perfectamente válidas, legítimas, normales, de quiero tener un hijo o decido tener una familia, y de pronto ahí se cortan, ¿no? Estos procesos. ¿Qué estamos viendo de buenas prácticas en México o fuera de México que nos permiten atender estos puntos que hablamos ahora? Hubo una práctica muy controversial a nivel internacional, el de que hubiese paridad en cuanto a inclusión de hombres, mujeres dentro de las compañías. Y fue muy controversial porque casi fue obligatorio a que las empresas tuvieran en igualdad de puestos mismas mujeres y mismos hombres. Sin embargo, yo creo que, y también lo visualizamos así a nivel internacional, que por esta política tan, pues a lo mejor tan obligatoria o tan difícil,
de implementar fue cómo se logró que realmente se llegara a este equilibrio entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué están haciendo hoy, por ejemplo, los demás países y que estamos adoptando en México, ya que pasamos esta situación, esta técnica, esta herramienta que utilizan muchos países, que en su momento, pues a lo mejor tuvo cierta controversia, pero sí tuvo un avance importante. Hoy que ya tenemos mujeres y que se ha hablado de que tiene que ser ya por capacidad, por talento, más que por llegar a un número dentro de una empresa, hoy hay otras políticas importantes, por ejemplo, que se implementan como el currículum ciego, ¿no? El que tú puedas presentar candidatos en igualdad de circunstancias, de experiencia, sin ponerle si es hombre o mujer, incluso sin ponerle la edad, sin poner temas que pudieran también resultar temas de discriminación y que se pueda escoger ya posteriormente en la entrevista, pero sin que haya ese sesgo inicial. Son políticas muy interesantes que están adaptando a las empresas y que obviamente promueven justamente esta inclusión, pero viene desde la parte de recursos humanos, desde la parte de cómo buscar talento, ya sea masculino o femenino, pero que sea abierto para cualquier persona y que se contrate ya específicamente por talento, por capacidad, independientemente del sexo, de la edad y de muchas otras cosas como temas religiosos y demás. Entonces, son esas políticas que hemos adoptado de otros países que hoy vienen siendo primordiales justamente para llegar a este equilibrio. Y bueno, pues, y en temas de salarios, pues también hay otras políticas muy interesantes para también llegar a esta paridad, Mari. Si quieres, ahora volvemos al tema del tema salarial, que me parece muy importante. Y yo nada más, Silvia, antes de darte la palabra, agregar esto, la importancia de las acciones afirmativas, que es como se llaman estas acciones, como las que nos decía Arlet, de poner cuotas o obligaciones o restricciones. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando alguien me dice, no, es que debe ser por la capacidad. O sea, en México teníamos hasta hace muy poquito 32 entidades, ¿no? Con la mitad de hombres y mitad de mujeres y solo 2 gobernadoras. Y no es hasta que se obligó a los partidos políticos a postular mujeres, porque por las buenas nunca lo hicieron, y no es hasta que se obligó a tener diputadas, o sea, candidatas para el Senado y las diputaciones, que se emparejó la cancha. Y entonces tiene razón lo que dice Arlet, claro, lo ideal es que tú seas relevante, nada más que para que sea relevante tiene que estar antes parejo. Y como no ha sido parejo, pues hay que tener políticas afirmativas. Ahí, ahora sí, Silvia, perdón, pero es que me parece, porque siempre hay un hombre que dice, no, pero entonces, ¿por qué les dan prioridad a las mujeres? Bueno, porque es un tema de emparejar la cancha, porque de manera espontánea no ha ocurrido. Así es, no hay discriminación inversa, ¿verdad? De repente se nos olvida esa imagen que anda por ahí donde se ve el hombre frente a la pista de la carrera, linda y despejada, y se ve a la mujer con todos estos obstáculos. Entonces, creo que sí la acción afirmativa es necesaria, aunque controversial en países en los que somos nuevos a este concepto, porque hay países que tienen años con ella, como en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, aparte de la acción afirmativa, creo que también algo importante sería legislar, y va de la mano, en materia de los anuncios de empleo. Porque el anuncio de empleo en otros países, como complementando lo que mencionó Arlet, en otros países está prohibido el poner en un anuncio de empleo soltera, casada, sin hijos, con hijos, excelente presentación, edad, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo legislación de acción afirmativa como empresa, ok, cumplo mis cuotas. Sin embargo, a las mujeres que contrato, tengo acción afirmativa, pero les pongo esta limitante, ¿no? Buena presentación, etcétera, edad, casada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hoy es una tristeza. Yo tengo la fortuna de trabajar de manera voluntaria con mujeres profesionistas que están buscando empleo y lo vemos todos los días y ya no aceptamos este tipo de anuncios en nuestra comunidad de búsqueda de empleo. Decimos, queremos anuncios en los que sean inclusivos, en los que nos digan cuánto nos van a pagar y en los que nos busquen por nuestras habilidades y por nuestra experiencia. Pero bueno, somos un circulito, ¿no? Pequeño, buscando hacer las cosas diferente y con ello incluso nos pudiéramos estar cerrando oportunidades. Entonces, sería importante también por ese lado, legislación. Hay países en los que está prohibido hacer ese tipo de anuncios. Ahora, Silvia, antes de regresar con Arlet, ¿qué políticas se están implementando? Yo creo que
poco hay que ir resolviendo el sistema en todas las... Es como un tubo que sale el agua por diferentes agujeritos, ¿no? Entonces, está la parte de las universidades, obviamente la parte de infancia, ¿no? De los referentes, por eso aquí hemos hecho programas de por qué es importante hablar de las mujeres científicas, por qué visibilizar el trabajo de las mujeres científicas para que las niñas pues vean como referentes, ¿no? Simplemente por qué el tema del lenguaje inclusivo es importante para nombrar las cosas más allá de la X y el E y la polémica y todo. Al final de cuentas de lo que se trata es de nombrar, ¿no? Por eso es hablar de las jefas y los jefes, porque el jefe no es solo un hombre, no es el imaginario del hombre jefe, ¿no? Entonces, y son pequeñas o cosas muchas que se tienen que ir resolviendo, pero yo quisiera, aparte, Silvia, en este asunto de las carreras dentro de las empresas, ¿qué se está viendo? ¿Qué se está haciendo? Por esto que se ha aprendido que no es ni la capacidad ni la voluntad, sino decisiones que hacen que una mujer a veces no opte por cargos directivos, aunque se abran las oportunidades. Y pongo un ejemplo, perdón que me extienda, pero en el caso del Poder Judicial, algo que yo aprendí en este programa, es como antes, si una mujer postulaba para un cargo de mayor nivel dentro del Poder Judicial, eso implicaba la posibilidad de trasladarse a un estado diferente de donde vivía. Y la idea de que la familia entera se fuera, con esta idea de que el hombre es el que puede llevarse a su familia, pero la mujer no, hacía que muchas mujeres no postularan para mayores cargos, simplemente no porque no habría la posibilidad, sino porque había este elemento de freno invisible, no verbalizado, que hacía que no se postulara, ¿no? En el momento en el que las mujeres se les garantiza que si compiten por una posición se mantienen en la misma ciudad donde están, obviamente se aumentó el número de candidatas y aumentó el número de mujeres en posiciones clave. Entonces, este tipo de políticas, ¿cómo las estás viendo tú, Silvia? Y ahorita conoceremos también la posición de Arlet, dentro de las empresas. ¿El sector privado se está hablando de esto? ¿Se está visibilizando? ¿Cómo lo ves? Se está hablando y se está haciendo mucho. Algo que yo he notado en las empresas son los programas de mentoría para las mujeres. Y algo que me agrada bastante es que hace algunos años estos programas de mentoría eran para mujeres profesionistas que se les veía que tenían un gran desempeño y que podían rápidamente ascender a estos puestos a los que comentas, y para irlas llevando de la mano mujeres más experimentadas y que las iban acompañando en este proceso para ir rompiendo ese techo de cristal. Pero ¿qué pasa con las mujeres a niveles más operativos? Pues ahora yo estoy viendo esos programas de mentoría donde a lo mejor una operadora de producción que ya tiene 5 años en una planta, que ya ha ido avanzando en sus categorías, es la mentora de la chica de 19 años que acaba de ingresar en su primer trabajo, pero que viene muy motivada, que está muy interesada, que trae muchas ganas, y la va igualmente acompañando de la mano en su proceso de crecimiento. Y son programas que van llevando a las mujeres desde el nivel en el que inicien, sea este cual sea, a que vayan desarrollándose. Y esto lo veo constantemente y me da mucho gusto, como te digo, creo que va mejorando también este lado. Ha habido mucha visibilidad ahora en estos últimos años de las necesidades de la mujer en la fuerza laboral, y creo que especialmente en estos últimos 2, donde se notó más el impacto que tiene que la mujer tenga que estar en casa. Entonces, esto yo lo veo en las empresas, me parece muy interesante, creo que van por un buen camino, aunado al tema una vez más de la flexibilidad y de que hoy sabemos que es posible, sin tener que estar físicamente en un lugar, ser igual o incluso más productivo, siempre y cuando sea una cuestión pareja, de que todos los que estamos en la casa estemos en este mismo esquema. De acuerdo. Regresamos contigo entonces, Arlet. Yo quisiera conocer tu perspectiva sobre esto, estas decisiones que están tomando las empresas para incentivar ya no solamente la incorporación, que ya nos contabas algunos ejemplos concretos de política, sino sobre todo las carreras, que ese es uno de los temas donde ahí de pronto quizá les ha faltado o nos ha faltado discutir más. Las mujeres, por lo general, no se atreven a estudiar carreras del área de STEM. Me refiero a matemáticas, tecnología. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la creencia, incluso desde que es muy pequeña, desde los 7 años de edad, que es menos, por ejemplo, eficiente en el tema de matemáticas que los hombres. Entonces, desde ahí, además de la cultura de que la mujer no es tan fácil, que tome una carrera de ingeniería porque no tiene la capacidad, la habilidad a igualdad de un hombre, son barreras que nos
vamos poniendo, incluso hasta nosotras mismas, para poder tomar ese tipo de carreras y pues obviamente que haya también esta igualdad en las empresas justamente en estas áreas como de producción, tecnología, matemáticas principalmente. Y otro punto también importante, Mario, que lo comentabas en tu pregunta anterior, es que el 48% de las mujeres en México dejan una promoción cuando alguna empresa les hace alguna invitación para un puesto superior por el temor de dejar a su familia y el pensar que va a ser mayor responsabilidad, voy a tener un horario mucho más extenso, entonces no voy a poder complementar la parte familiar, que también es otra creencia que las mujeres pues piensan que la parte profesional está opuesta con la parte familiar, que hay que erradicar, Mario, principalmente porque sí se puede y esto hace también que la mujer, como lo mencionabas, no tome cargos directivos porque va a tener que viajar, porque a lo mejor va a tener que cambiar de residencia, como bien lo mencionabas, porque va a requerir una mayor responsabilidad, lo cual pues deja a las mujeres en ciertos roles pues nada más de poco liderazgo o sin liderazgo dentro de las empresas, cuando pues evidentemente es una parte cultural todavía que hay que avanzar. Entonces, esos dos factores los considero también interesantes como parte de inclusión en las empresas para impulsar el talento y sobre todo ya pues hablando a niveles directivos o ejecutivos. Claro, y ahí yo quisiera preguntarte, Silvia, ¿cómo ves que se va avanzando en ese tema? Porque el otro día justamente un consultor me decía que hoy, cuando se sienta a veces con las empresas en temas de objetivos pues de equidad, la respuesta es no, tenemos 50%, 50, ¿no? Y le dice, bueno, nada más ahora dime en tus espacios de toma de decisiones cómo está la conformación. Y entonces ahí ya la historia no necesariamente es 50-50. ¿Cómo estás viendo tú ese tema que justamente Arlet creo que ahora pone con mucho tino en la mesa? Así es, Mario. La verdad es que considero que vamos por buen camino, pero estamos en el camino, porque hay todos estos programas y como te digo, los veo constantemente, pero efectivamente, una vez que llegamos a presentarle nuestros resultados al equipo directivo, llegamos y hay una mujer, ¿no? En un equipo de 7, 8 personas. Entonces, creo que las empresas en México e incluso en otros países van en buen camino, pero creo que todavía no se está viendo el resultado real. Hoy lo que sí vemos es mujeres CEOs que están siendo que están teniendo mucha visibilidad y que de alguna manera el yo verme representada, el yo mujer verme representada en cargos tan altos como CEO y que se les están dando muchos espacios en medios y que están hablando y haciendo conferencias para mujeres estudiantes para que vean que, como decía Arlet, sí se puede ser una mujer que estudió ingeniería y hoy ser CEO de una gran empresa en México, el tener esa visibilidad, ese acercamiento con la mujer joven, también está ayudando, pero considero que estamos en el camino. No veo que ya el día de hoy digamos que hay una equidad en los niveles directivos entre hombres y mujeres en México. Creo que ni en el mundo, la verdad. ¿Y qué factores ves justamente como las principales barreras para la incorporación a esos niveles? Yo considero que todavía es mucho también las normas sociales. Todavía no nada más el hombre que todavía tiene esta barrera ante el liderazgo femenino, pero nosotras mismas como mujeres también, con ese gran síndrome del impostor que nos dice que no pertenecemos a esos espacios. Y cuando yo soy la única mujer en un equipo directivo de 7, 8 personas, simplemente mi visión, lo que tengo frente a mí, me está diciendo que yo no pertenezco a este espacio. Yo veo que enfrente de mí no hay nadie que se ve como yo. Entonces es el estereotipo y ese rezago que hay todavía, pero sobre todo también nosotros como mujeres todavía tener esa barrera al no haber todavía la visibilidad y la representación de nuestro género en estos equipos directivos. Que si nos puedes explicar nada más, que a mí cuando conocí el concepto me pareció increíble, el concepto del síndrome del impostor, ¿a qué se refiere? El concepto del síndrome del impostor es esa pequeña vocecita que tienen también los hombres, tenemos de repente todos ahí, que nos dice que no soy suficiente, que a lo mejor no soy tan bueno o buena como creo en lo que estoy haciendo. Cartas, ¿no? Aunque tenga doctorado, maestría, 20 años de experiencia, siempre hay esa vocecita que nos puede llegar a decir, tú no perteneces aquí, no sabes lo suficiente, ¿qué tal
que la riegas en algo y se dan cuenta de que quién sabe cómo llegaste aquí, pero definitivamente no tienes las habilidades, no tienes las capacidades. Y esto se incrementa cuando yo como mujer a mi alrededor veo únicamente a figuras masculinas a este nivel siendo exitosos. Y por el lado del hombre, pues al contrario, eso lo valida, ¿no? Mi voz me dice, no me perteneces aquí, pero volteo y a mi lado pues son puros cuates como yo, ¿no? Entonces pues está bien. Sí, que a veces es el efecto contrario, ¿no? Exacto. El sentirte sobrecapacitado para lo que en Sí. realidad no lo tienes, que también pasa, y no solo en hombres, pero por las razones que nos acabas de explicar, Silvia, es más fácil que un hombre se vea validado que la Exacto. mujer en un entorno como ese. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos a Red, yo quisiera que nos cuentes de la parte del trabajo justamente cultural, porque ya nos han hablado de acciones de política, ¿no? Ya nos has hablado como esta de los criterios de selección, nos han hablado de temas de políticas como esta de la paternidad o la maternidad para emparejar las condiciones de responsabilidad dentro y fuera de la empresa. Pero este tema cultural del que han hablado ustedes, del machismo que estamos ahí, no solamente a veces de los jefes, sino de los empleados, ¿no? El empleado que, porque es una mujer jefa, le hace la vida complicada, y cómo estos dobles criterios para juzgar el carácter de un hombre y de una mujer y cómo los procesamos, si te parece, lo platicamos regresando del corte. Estamos de regreso, Arlet, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos en el tema de cambio cultural? Del machismo que tenemos tan interiorizado, a veces las personas, obviamente, pero a veces hasta las propias instituciones. Todavía el tema cultural, todo el baje que tenemos en temas de educación, principalmente para la mujer, todavía juega un papel muy importante que frena temas de inclusión. El que una mujer todavía sienta, y como lo mencionaba Silvia hace un momento, con esa incapacidad o imposibilidad de poder tomar una posición, un puesto por todo el tema cultural, todavía, insisto, en las empresas pues es muy evidente y muy visible, ¿no? Por ejemplo, hoy que entrevisto yo mujeres para puestos y cargos directivos, es la propia mujer la que te dice, no quiero porque en mi casa me dijeron que yo únicamente puedo trabajar pues mientras me caso o hasta que tenga hijos. Eso todavía falta mucho por avanzar en ese sentido. Y dentro de la empresa pues también, como bien lo mencionabas, Mario, siempre el ver una mujer en un puesto de liderazgo pues tiene cierta reacción. Hay incluso hombres que dicen, no quiero que mi jefa sea mujer, no quiero trabajar con ella porque el equipo es liderado por una mujer. Entonces hay que trabajar todavía también en esa parte cultural porque no ha sido erradicada y sobre todo que todavía se siente ese freno en las compañías justamente de poner a las mujeres porque los hombres no van a querer tener una jefa mujer o incluso también la propia mujer, que es otro tema también muy importante, no va a querer tener una jefa mujer. Entonces es también el famoso techo de cristal que ya no nada más lo ponen los hombres, sino también lo ponemos las mujeres hacia las propias mujeres. También incluso por la parte cultural. La mujer se siente mucho más cómoda con tener un jefe que sea hombre porque piensa que la líder mujer va a ser mucho más inquisitiva, va a estar más encima de ella, entonces todavía también hay que trabajar esa parte cultural, pero también de las mujeres hacia las propias mujeres, Mario. Sí, porque sabes que el machismo no es exclusivo de los hombres en el sentido de ser un tema cultural, como bien lo explica Arlet. A ver, ¿y tú cómo has visto, Silvia, este tema en las organizaciones? ¿Cómo lo ves que se esté trabajando para modificarlo en diferentes niveles? Incluso con la experiencia que tú tienes, tanto a nivel directivo como a niveles muy operativos, sobre todo en industrias de pronto con ambientes más machistas, ¿no? Sí, efectivamente, en la industria pues el ambiente puede llegar a ser más machista. Sin embargo, hay muchas iniciativas actualmente dentro de las empresas. Yo lo veo desde mi ámbito, que es la parte mucho de la capacitación también, y veo cómo tienen estos programas donde están capacitando al personal igualmente a todos los niveles en nuevas masculinidades, en el respeto a la mujer, en violencia, en acoso,
Y lo veo como se da una vez más a todos los niveles, desde el nivel operativo como al nivel directivo, en donde también se les capacitan estas microagresiones que puede llegar a haber hacia la mujer. Estos pequeños comentarios, a lo mejor de una persona ya de alta dirección que pues ya está muy abierto al liderazgo femenino, pero de repente salen esos pequeños comentarios de ese machismo que, como dices, tenemos interiorizado. Entonces, yo veo que se está haciendo un esfuerzo y creo que viene mucho derivado también de la violencia que se ha visto contra la mujer y cómo esto ha impactado también dentro de la organización y se quiere a toda costa buscar evitar que esto se dé dentro de las organizaciones. Entonces empieza ahí a haber mucha capacitación. Pero por otro lado, creo que para poder, ahí estamos corrigiendo, ¿no? Corrigiendo un problema ya estructural, pero creo que esto tiene que empezar en las infancias. Entonces, hoy estamos a tiempo de empezar con esta educación para que este machismo interiorizado no esté más interiorizado y que desde la infancia empecemos a ver a las mujeres representadas en todos los ámbitos, no nada más a mi mamá ser policía, a mi mamá ser directora, sino también en el libro de la SEP, también en el cuento, también en los medios, en todos lados, que se vea que la mujer puede estar en todos lados y no lo que hoy, desgraciadamente, es lo que vemos representado en medios y en todo lo que nos rodea. Entonces, desde ahí empieza a eliminarse esa interiorización del machismo. De acuerdo. Y yo quisiera, Arlet, que nos cuenten un poquito de, ya lo han mencionado ustedes, pero estas políticas de mentoría, de coaching, de acompañamiento, en su experiencia, ¿qué tan importantes resultan? Ya hablaban ahora de este síndrome del impostor o de situaciones que se viven, esto que hablaba ahora Silvia, de estos micromachismos que se expresan de manera cotidiana en cosas tan absurdas, bueno, no absurdas, pero cosas tan burdas más bien, como señalar la forma de vestir de una mujer y no la forma de vestir de un hombre, ¿no? O el estado civil, ¿no? De una mujer, y no el estado civil de un hombre, o los hijos, en fin, que son tratos diferenciados que tenemos interiorizados por esto que explicaban ustedes al principio del programa, de asumir roles, ¿no? De cuidadora, de que no le asignamos al hombre indebidamente y que por eso las cargas desiguales también. ¿Qué papel juegan en todo el combate de todo esto que hemos estado platicando, estas experiencias de acompañamiento, de coaching, de asesoría? Principalmente es muy importante en la mujer emprendedora, porque vimos que en la pandemia las mujeres que se quedaron sin empleo y que requerían ese ingreso, ¿qué fue lo que hicieron? Salir a vender sus productos, en cuanto a productos que ya se elaboraban de cocina, manualidades, que fue el famoso efecto de las nenis, que fue también muy analizado durante el tiempo de la pandemia, que hubo muchas mujeres justamente que salieron para en forma independiente a obtener un ingreso. Sin embargo, ¿qué pasó con las empresas de estas mujeres? Que aunque fue un porcentaje muy alto, no tenían este coaching del que hablas, Mario, en forma adecuada para poderlo hacer y de manera formal y que su empresa tuviera esa estructura administrativa, contable, de manera importante para que sus productos no nada más se vendieran entre sus amigas, entre su comunidad, sino realmente que salieran ya al público en general mediante una plataforma tecnológica. Entonces, el coaching fue un papel muy, muy importante, insisto, para que la mujer que hoy se dedica a emprender, sobre todo en temas de emprendedurismo, lo haga en forma correcta, con la asesoría adecuada, justamente para que cree estas plataformas y que las compañías no sean solamente estacionales, no por pandemia, sino que realmente es una compañía fuerte, que genere empleos y que pueda subsistir mucho más allá de una pandemia. Hubo muchas mujeres también, por ejemplo, que en temas de pandemia se estuvieron capacitando en plataformas tecnológicas, por ejemplo, en sistemas como Word, como Excel, en temas de actualización fiscal, contable, para que cuando regresaran al campo laboral y que la empresa les preguntara qué hiciste durante la pandemia, pudieran decir, bueno, me capacité, hice cosas productivas, pero justamente con este acompañamiento. Entonces, yo creo que el acompañamiento, el coaching, para cualquier persona, pero también específicamente que estamos hablando de mujeres, toma un papel relevante justamente para que podamos encauzar nuestros esfuerzos, pero que sean definitivos y que no nada más sean solamente por una temporada, Mario. Sin duda, Silvia, esto que apunta Arlet me parece clave.
primero no tener que inventar todo de cero, ¿no? Sino aprovechar sobre las experiencias de los errores más frecuentes y esto que apuntarle del acompañamiento me parece clave. Ahora, yo quisiera, Silvia, conocer qué tanto en ese coaching y ese acompañamiento juega el tema de género. Es decir, qué tan distinto puede ser los temas o los enfoques cuando es un hombre o es una mujer, si consideras que es un tema relevante porque de pronto atiende situaciones distintas de las que se puede encontrar un hombre. En tu experiencia, ¿cómo juega ese factor? Creo que sí, son diferentes. Como hemos comentado ya, la mujer enfrenta una serie de obstáculos diferentes y variados que no presenta el hombre en su carrera profesional o como emprendedor. Y creo que tener, como bien decía Arlette, alguien que esté contigo de la mano y que te acompañe, o sea, no nada más este coaching y mentoría de, como comentabas, Mario, si ya existe, pues nada más que me muestren ese cómo y yo lo tomo y no trabajo doble, pero también el hacer esa comunidad, porque la mujer se tiende a invalidar algunas veces la queja de la mujer, se tiende a invalidar las situaciones que vive propias de la mujer, los retos, y al estar más en comunidad, más de la mano, una vez más con lo que decía Arlette, con el efecto, por ejemplo, de las nenis, que no nada más salieron a vender sus productos, sino que además hicieron estas comunidades, ¿no? En donde nos apoyamos entre todas y no permitimos que nos vayamos por un mal camino, que nos vaya mal. Si no, tú no puedes, yo voy. Si yo no puedo entregar, tú lleva tu producto, te recomiendo. Creo que se hacen más estas redes de apoyo que son muy necesarias, especialmente para la mujer, que muchas veces tiende a vivir sus obstáculos en soledad, ¿no? Por miedo a que se le vea como, ay, te quejas, se le discrimine y se le haga menos, ¿no? Se le vea como que la mujer que de todo se queja. De acuerdo, porque además existen estos criterios diferenciados, ¿no? El hombre con carácter fuerte se le ve de una manera que la mujer de carácter fuerte o la emocionalidad se procesa de manera diferente y eso lo vemos en todos los aspectos de la vida pública y privada de manera cotidiana, ¿no? A ver, Arlette, en los minutos que nos quedan, creo que nos han ayudado ustedes a entender, primero, que hay avances importantes. Me parece muy alentador las cifras que compartías al principio del programa y las historias que nos han contado ustedes de cómo en diferentes industrias se están dando avances importantes. Sabemos, por supuesto, que las brechas continúan ahí de manera muy significativa, pero con tu experiencia, Arlette, si ahorita tú tuvieras enfrente a una directora o director de una empresa y te pidiera, dime 3 consejos clave que si yo quiero empujar el tema de la participación de la mujer en la empresa, ¿cuáles serían, entendiendo la complejidad del tema, pero 3 acciones que tú le dirías, a ver, si tú haces A, B y C, vas a poder tener avances importantes? Primero, el tener a mujeres ya no solamente en puestos directivos, Mario, también en temas de consejo. Cuando la mujer forma parte del consejo de una organización, de una empresa, va a impulsar el trabajo de la mujer y va a entender mucho mejor las políticas que habrá que implementarse dentro de una empresa. 2, el trabajar muy cerca con la parte de recursos humanos para saber cuáles son las políticas, como la que platicábamos de currículum ciegos, para poder acercar a más mujeres y que desde, como lo comentaba Silvia, la publicación de un anuncio no sea delimitativo para que solamente puedan aspirar hombres. Entonces hay que revisar muy bien las políticas de recursos humanos justamente para adaptarlas y para que sean mucho más inclusivas en tema de género. Y el tercero también, que es muy importante, el fomentar, también lo comentaba Silvia, el fomentar una cultura de respeto a la mujer dentro de la empresa, el no juzgarla por su vestimenta, el no frenarla porque si ella tiene menor conocimiento, menor capacidad que yo, pero entonces es mi jefa, el hacer también políticas de inclusión, de diversidad dentro de las empresas, pero que sean muy medibles, muy tangibles, justamente para que le dé
esa confianza también a que una mujer pueda dentro de su misma organización pedir un puesto directivo, pedir un puesto de mayor responsabilidad, el saber que no va a ser señalada, rechazada, que se sienta con esa seguridad también y que se midan. Hay países, por ejemplo, que tienen una medición muy importante en temas de mujeres, como España, como Reino Unido, dentro de las organizaciones, para que esas políticas sean incremento en cuanto a la inclusión y en cuanto a que la mujer tenga esa confianza principalmente. Muy claro. Silvia, la misma pregunta, ya que tenemos a la misma persona sentadita ahí y que ya escuchó lo que le dijo Arlet, ¿qué le dirías tú sobre recomendaciones en tu experiencia que es clave para acelerar estos temas? Porque además el tema, y creo que ustedes lo han dicho muy claro, el tema no es solamente qué está pasando, el asunto es el volumen, la velocidad a la que va esto, que ya se ha señalado muchas veces, no nos hemos detenido ahorita en el tema de la brecha salarial, pero ya ha sido advertido muchas veces como, primero, lo mismo en México que en Noruega, con porcentajes diferentes, pero ahí, aún en las sociedades más avanzadas en términos de equidad, siguen existiendo estas brechas salariales. Alguien me decía, sí, porque en Noruega las mujeres eligen trabajar menos horas. Y la pregunta es, ¿y por qué crees que trabajan menos horas? Pues porque seguramente siguen haciendo más trabajo que el que hacen los hombres aún en Noruega en las casas, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú, Silvia, que entonces tendríamos que hacer en este ejercicio como para priorizar? Ya Arlet nos ha dado, creo que, varias pistas muy importantes de tomas de decisiones. Así es, bueno, pues complementando lo que ya comentó Arlet, entonces si ya reclutamos a ese talento y enfocándonos exclusivamente en habilidades y experiencia, ya lo tenemos ahí, a este pool de mujeres, entonces ahora hay que, uno, como tú bien comentas, asegurarnos de que su compensación está a la par de su equivalente masculino y dos, esos programas de desarrollo a todos los niveles, que ya no se queden nada más en la alta dirección, sino que desde abajo haya esos programas de desarrollo y acompañamiento para que ya estás aquí, ahora vamos a llevarte a que explotes tu máximo potencial dentro de la organización. Lo siguiente sería la parte que también ya comentamos hoy, la flexibilidad, pero pareja, ¿sí? La flexibilidad para la mujer, pero también para el hombre, que haya esa posibilidad y también no nada más para quienes tenemos el privilegio de estar en una oficina, sino ver la manera también de hacer ciertos ajustes para quienes no están en una oficina y no pueden hacer el teletrabajo como tal. Y por último, la última sugerencia que tendría sería tener una política muy específica de permisos para el cuidado por situaciones específicas, porque una vez más, no es nada más la maternidad. La maternidad tan activa es solamente unos años en la vida de la mujer. También a la mujer, una vez más, siempre se le percibe como la cuidadora de todo, de los papás, de los hermanos, es la cuidadora. Si hay una política de permisos por cuidado muy puntual y muy específica para situaciones muy puntuales y muy específicas, pareja, esto va a ayudar a que la mujer no se sienta con esa atadura de el día que mis padres me necesiten para ser cuidadora, el día que mis hijos me necesiten, yo no puedo estar de directora viajando. Sí puedo, ¿por qué? Porque tengo a alguien que puede ser no necesariamente mi esposo, a lo mejor mi hermano, otra figura en la familia que puede apoyar cuando hay estos permisos, esta política muy específica. Que me parece muy importante esto que han dicho, Silvia, de cómo algunas políticas para lograr la equidad no son dirigidas a las mujeres, sino a los hombres, ¿no? Que eso es algo que a lo mejor antes no, evidentemente las especialistas lo entienden, lo saben, lo han construido desde hace mucho tiempo, pero en la conversación pública quizás siempre pensamos en la política orientada a la mujer y lo que nos has dicho en este ejemplo, como en otros, es sí, pero el tema pasa por la política de cómo el hombre se hace cargo, cómo se generan las condiciones, porque claro, se asume que el niño se sintió mal en la escuela, pues tiene que ir la mamá por él, ¿no? El niño tiene un problema, sí, y el hombre no pide permiso, y a lo mejor cuando ese hombre pide permiso le dicen, ¿y qué no tienes mujer que vaya? ¿No? Es cómo se asumen estos roles dentro de las propias organizaciones, Silvia. Así es, exactamente. Ese comentario es increíblemente común, el de no puede pasar tu esposa por él, no se puede quedar tu esposa con él. Claro, que refleja esos temas culturales de los que hemos hablado. Y finalmente, yo quisiera nada más, Arlet, alguna idea también en la perspectiva con la que casi empezamos la conversación, en el tema de política pública. Si hubiera alguna cosa que tú dirías, más allá de lo que ya nos has explicado,
de la toma de decisiones dentro de las empresas. ¿Alguna acción en particular de política pública que tú creas que tendríamos que estar discutiendo y empujando hoy? Hay que revisar políticas públicas en temas de brecha salarial, como lo acabamos de comentar, Mario, porque también es un tema muy importante que todavía es muy visible en las compañías, ¿no? Pareciera que el tema ya está resuelto en cuanto a la inclusión, pero no en cuanto a la parte salarial. Hoy las mujeres a mismos puestos y mismas responsabilidades están ganando un 15% o hasta un 20% menos que un hombre. Entonces hay que revisar y hacer políticas estrictas para que igualdad de puestos, responsabilidades, sea respetable y sea el mismo sueldo. Hace poco hablaba con una compañía que me comentaba que hizo una reducción del 30% de su nómina y yo le decía, bueno, pues qué bueno, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Despediste personal? Y me dice, no, contraté mujeres en vez de hombres. Entonces, nada más imagínate, y hablo de una empresa grande a nivel internacional, por lo cual, porque hay que revisar el tema de brecha salarial. Absolutamente. Gracias, Silvia. También una propuesta en ese sentido. Pues creo que además de la parte de la brecha salarial estará la parte de la discriminación, o sea que existe la no discriminación, hay leyes al respecto, pero que de verdad fuera algo que no se queda nada más ahí, plasmado en papel, sino que realmente fuera algo que la autoridad estuviera constantemente enforzando en las compañías y que se estuviera realmente verificando que no haya discriminación al momento de la selección a la mujer y también al momento de los despidos injustificados cuando viene un embarazo, pero que sea algo que no tenga que ir yo como mujer que me pasó a denunciar, sino que también proactivamente se esté auditando estas malas prácticas en las organizaciones. De acuerdo. Silvia, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mario, un gusto. Gracias, Arlet. Gracias, Arlet, como siempre, un gusto. Igualmente, mucho gusto y gracias nuevamente a ti y a todo tu auditorio, Silvia, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a las dos, hemos aprendido mucho con ustedes y seguiremos con este tema, si nos lo permiten, por supuesto, seguiremos empujando estas conversaciones. Gracias. Gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado como siempre. Le invito a que siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico día.